Voy a compartir ya que es el índice temático de nuestro curso, que se los compartí, no sé si fue ayer creo que les compartí al grupo. Eh, Voy a comenzar a compartir en dos formatos todo lo que yo les entregue, en PDF y en formato imagen, ¿ya? Como una foto, o JPG como se le llama técnicamente. ¿Por qué? Porque a veces sucede que no todos pueden abrir un PDF en su celular, pero sí pueden abrir la foto, ¿ya? Es decir, como si yo le sacara una foto al documento abierto. Así que si le envío el PDF y la imagen es la misma información, pero en dos formatos diferentes. Yo sé que algunos se manejan con mayor facilidad con un archivo PDF que pueden editar, subrayar, y algunos, lamentablemente por sistema eh, o porque no conocen bien estas herramientas, pueden manejarse mejor con la imagen, ¿ya? Así que les voy a compartir el índice temático que les entregué ayer, ¿ya? Aquí está. Para recordar el viaje que vamos a tener sobre este tema del sufrimiento. Como yo creo que les dije la semana pasada, habría mucho que poder enseñar y aprender sobre una teología bíblica del sufrimiento, pero este curso no pretende abarcar toda la información. Pero esto es por lo menos lo que vamos a estar viendo de manera general durante este semestre, ¿ya? Dios dirá por medio de su providencia divina si terminaremos en este semestre o a lo mejor va a quedar información para el próximo año. Ahí vamos a ir viendo. Yo voy a dejarme guiar por esta travesía. En la semana pasada comenzamos con la clase uno, que la tengo aquí al frente compartiendo con letra azul. Es el título, el problema del sufrimiento y la respuesta de la Biblia, que hoy día vamos a finalizar esta primera clase. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de descubrir de manera muy resumida cuál es la sabiduría que Dios nos entrega al respecto y también el llamado de Dios a confiar. La sabiduría de Dios que Él nos entrega respecto al sufrimiento en toda la Escritura, y también el llamado de Dios a que confiemos. Y esto principalmente lo vemos en el libro de Job. No vamos a hacer un estudio del libro de Job completo, pero sí vamos a mencionarlo como ya ustedes lo tienen en los apuntes del alumno. Un poco también semejante a lo que comencé a enseñar ayer, este ejemplo de fe de Rahab, una mujer que cuando todo se va a derrumbar a su alrededor, ella ejerce fe, ella confía a pesar de todo lo que se viene con seguridad delante de ella, ¿ya? Eh, lo que vamos a ver la próxima semana es que efectivamente todo se va a derrumbar en la vida de Rahab, ya su ciudad, su cultura, todo lo que ella conoció, pero por medio de su fe, ella finalmente no solo se salva a ella misma, sino, como yo sé que lo podrán recordar las hermanas del grupo de mujeres, que también ella salva, entre comillas, a su familia por la fe que ella ejerce, por la confianza que pone en Dios. Y ese es el llamado principal de la Escritura en tiempos de sufrimiento. La clase número 2 va a tratar sobre los propósitos revelados por Dios para el sufrimiento. Y hoy día le envié esos apuntes. ¿Se fijaron en el grupo de WhatsApp? Yo le envié los apuntes del alumno no para hoy día, sino para la próxima semana. Es decir, usted tiene toda una semana para verlo, para imprimirlo si quiere, para cuestionarlo también, para hacer preguntas o desarrollarlo, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos propósitos que Dios reveló en su palabra para el sufrimiento. Sabemos que Dios no ha revelado todo. Eh, lo que queremos saber, ¿ya? Dios no ha revelado todo lo que incluso necesitamos saber desde nuestra perspectiva, pero sí hay varios propósitos que Dios puso en la Escritura respecto al sufrimiento. Y esto significa que vamos a poder, cómo Dios
puede usar el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. Esto yo lo mencioné también en algún mensaje para las hermanas, algún día martes del año pasado, que Dios permite el sufrimiento en nosotros para nuestro bien. Estoy hablando de los creyentes, no de los incrédulos, ¿ya? Sino que en la vida, no sé, de la hermana Margarita, por ejemplo, de la hermana Evelyn, o del hermano Augusto, que los veo acá en la fila derecha de los videos, o de mi hermana Consuelo, Dios permite el sufrimiento en sus vidas, como en la mía, para nuestro bien, como lo promete Romanos 8:28, pero también para que Él sea glorificado por nuestra respuesta correcta al sufrimiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a sufrir algún tipo de tragedia, si yo respondo negando la fe, negando a Dios, obviamente no le voy a glorificar, ¿cierto? Pero si yo respondo con confianza, con obediencia, con contentamiento, Dios va a ser glorificado. Después en nuestra tercera clase vamos a estar viendo el futuro del sufrimiento. En este caso va a ser una mirada hacia el cielo y hacia el infierno. Si lo denominamos de otra manera, a una vida con Dios eterna o a una vida sin Dios también eterna. En la clase número 4 vamos a estar viendo la empatía de Dios por el sufrimiento o por los sufrientes, ¿ya? Dios no es un Dios que disfruta de nuestro sufrimiento, si lo vemos de una manera humana, ¿ya? Como si Él fuese sádico y nosotros masoquistas. Voy a tratar de explicar eso hoy día un poquito, ¿ya? Pero vamos a ver que Dios sí tiene empatías, Dios sí experimenta compasión por aquellos que sufrimos. En la clase número 5 vamos a estar viendo reacciones no bíblicas. Me faltó poner ahí el no con la mayúscula al principio. Reacciones no bíblicas ante el sufrimiento. Cuando sufrimos, queridos hermanos y hermanas que están acá, que yo creo que todos de alguna manera hemos viajado por la travesía del sufrimiento, tenemos la tentación de encontrar esperanza en lo pasajero y no en lo eterno. Cuando sufrimos, tenemos dos caminos, como siempre lo muestra la Escritura, el camino de la derecha o el camino de la izquierda, ¿ya? Y no estoy hablando de política, ¿ya? El camino de su diestra o el camino de su izquierda, ¿ya? Es decir, tenemos la posibilidad de encontrar esperanza en lo eterno o de buscar esperanza en aquello que es pasajero. Y yo creo que esa clase va a ser muy práctica porque nos va a mostrar que a veces somos tentados, no a veces, sino siempre somos tentados a encontrar refugio o alivio en aquello que es pasajero. Vamos a ver también en las clases número 6 y número 7 la lucha por la fe y en dos clases, ¿ya? En la primera, la lucha por la fe en la soberanía y la bondad de Dios y también de manera práctica cómo ayudar a otros a luchar por la fe en la iglesia local. De hecho, no sé si ustedes han estado al tanto de las noticias de lo que está sucediendo en Afganistán con el avance de los talibanes, de estos extremistas musulmanes, ¿ya? Cómo el presidente actual de Estados Unidos de alguna manera abandonó Afganistán con o sea, todos coinciden que fue una pésima decisión estratégica, ¿ya? Pero se arrancó el presidente, ¿verdad? Ya de Afganistán y hay todo un caos. Pero estuve leyendo que hay muchos cristianos como nosotros en Afganistán que van a comenzar, sé que ya no estaban sufriendo persecución en alguna de las localidades o provincias de Afganistán y ahora va a ser mucho peor porque estos extremistas ven a todo lo que no es de la fe musulmana radical, lo ven como infieles. Y por lo tanto hemos visto informaciones, noticias, hasta películas de cómo los creyentes, los cristianos son martirizados. ¿Cómo podemos ayudar
a otros a luchar por la fe, claro, en nuestra iglesia local, pero también orando por aquellos que no podemos alcanzar. Clase número 8, cómo compartir las cargas de aquellos que sufren, cómo podemos en la clase número 9 ver el sufrimiento como testimonio. Y hoy día quiero hacer un adelanto de eso, ya con un testimonio de alguien que ha sufrido toda su vida y cómo el sufrimiento, de una manera muy misteriosa, pero al mismo tiempo maravillosa, puede comunicar gloria para Dios y esperanza para los que sufren. Y después ya va a ser también la aplicación de este marco teológico del sufrimiento, sabiduría bíblica para los perseguidos y cómo encontrar alegría en Cristo en cualquier situación. Algo, espero, familiar para nosotros que hemos estudiado Filipenses precisamente en tiempos de pandemia. ¿Ya? Así que ese es el viaje, esa es la travesía del sufrimiento. Yo lo veo muy cautivante, ¿ya? Yo estoy entusiasmado de poder aprender también. Estas no son verdades que yo conocía, que también junto con usted vamos a ir descubriendo. Imaginémonos esto como un viaje por el mar Mediterráneo. Pienso en el apóstol Pablo, en estas galeras romanas, ¿ya? Recuerda que el Imperio Romano prácticamente había limpiado de piratas el Mare Nostrum o el mar Mediterráneo, y por eso Pablo podía viajar libremente por las diferentes islas o puertos europeos. Lo único que podía temer era el Euroclidón, ¿cierto? Este viento, estas tempestades. Pero imaginemos este viaje como una travesía donde vamos a ir deteniéndonos en diferentes puertos de la revelación divina para poder aprender no solo lo teológico del sufrimiento, sino también lo práctico para nuestras vidas y para los que sufren a nuestro alrededor. Bien, vamos a pasar lista. ¿Ya? Voy a pasar lista. Yo les dije que esta clase iba a ser un poquito más formal, ya no les quiero prometer nada para que no hayan incentivos, sino solamente el incentivo de aprender. Ya, así que ustedes me van a ayudar ya. Eh, sí, voy a pasar la lista acá. A ver, ¿está mi hermano Carlos Cerda? Sí, si ahí lo vi, está ahí, dijo que estaba con lumbago. Ya también Susana Jiménez, Francisco Zambrano, Consuelo Ampuero, Manuel y Evelyn, ¿cierto? ¿Están ahí? Sí, sí, ahí están. Ya Augusto, Margarita, Miguel Taiba, Hugo Vega me falta. Parece que Hugo Vega no lo veo ahí, yo sé que está desde el sur. Vamos a dejarlo ahí por mientras. Hermano Oriel Bravo y Carmen Gloria, aunque la hermana Carmen está por ahí, pero ya. ¿Quién más tengo? Hermano Raúl Nicovani también está presente. ¿Y Ramón? ¿Está Ramón, su hermano? Ahí está Ramón. Muy bien, pues qué bueno. Si escuchan las teclas, me disculpan porque el micrófono es sensible, así que pueden escuchar ahí las teclas. Hermana Betsy Moya, también la saludamos. Ahora está con luz. La hermana Vanessa Soto, también yo la saludé. Ahí está Vanessa Soto. Cecilia Cárdenas, también, ¿cierto, hermana Cecilia? Todavía sigue con nosotros ya. Es que estoy viendo el Excel y tengo que cambiar para ver la pantalla. La hermana Carla Gallego, Claudio Ollarse, hermana Patricia Jiménez, presente, Ana María Moraga y Fabián, también están ahí. Ya. Jorge González, ¿está el hermano Jorge hoy día o no? El lunes pasado nos acompañó. Catalina Aranea también estuvo la semana pasada un ratito ahí sin video, pero me parece que hoy día no está. Y hermano Daniel Yuya también estuvo el lunes pasado, pero ahora no lo veo. ¿A quién pude no haber mencionado? Creo que a todos los mencioné, ¿cierto? Sí. Jimena Moraga es tu tía, ¿cierto, Consuelo? Ya, tu tía que está desde Linares.
Lina. Hierbas buenas. Hierbas buenas, tienes razón, ahí te leí los labios. Bienvenida, hermana Jimena Moraga, ¿ya? Un saludo a Hierbas Buenas. Vamos a anotarla ahí ahora en mi listado. Bien. Y también tengo mis hermanos acá de Facebook. Tenemos a Mari, hermano Octavio, hermana Raquel también, con la hermana Alicia, así que buenas noches, hermana Raquel Medel, con la hermana Alicia Gutiérrez desde su casita. Y la hermana Scarlett, qué bueno que la hermana Scarlett Jiménez también pueda estar ahí desde su casa, me imagino con Brunito o ya durmiendo Brunito. Invitada de la mamá, de la hermana Ana María. María Moraga también está ahí, parece, sí, ahí la veo conectada. También hermana de, o tía de Consuelo, ¿verdad? Tía de Fabián. Sí. Ella es de está en Puente Alto. Ya, está mucho más cerca entonces. Bienvenida, hermana María Moraga. Bien. Ya. Y a propósito de eso, también les voy a preguntar para dejarlo al tiro registrado. Tienen que contestar con la verdad y solamente la verdad. Voy a preguntar por los que leyeron los 5 capítulos de Pedro. Yo les dije que le iba a preguntar, ¿ya? Así que no estoy sorprendiéndolos, ¿ya? Ya. Levante la mano ahí si es que... Ya, perfecto. Voy a anotar al tiro aquí en mi listado. Sí. ¿Ya? ¿Quién más? Ya. Francisco. ¿Hermana Carla también? Ya, Carla. Ya, hermano Raúl, también lo vi ahí con su dedito levantado. Hermano Raúl, muy bien. Ya. En el chat, pastor. Ah, ya, perfecto. Entonces, solo si leyó los 5 capítulos, ¿ya? No sirve ni uno, aunque le sirve igual, pero para efectos de la clase eran los 5. Ya, ya. La hermana Ana María, ¿cierto? Me dice que levantó la mano. Ya, sí, perfecto. ¿Quién más? La hermana Patricia Jiménez. Paciencia, ya, porque así son las clases. Yo creo que los profesores saben bien que esto es un poquito lento, las clases. Consuelo también la veo ahí con su mano levantada. Consuelo. Perfecto. Auriel Bravo. Sí, hermano Auriel, ¿cierto? Sí. Miguel Taiba. Si los mencioné, ya pueden bajar su mano para que no se les acalambre. Cecilia, también ahí te estoy viendo, Cecilia. Sí. ¿Quién más? Evelyn y Manuel. Perfecto. Evelyn y Manuel. Ya. ¿A quién más? Carlos Cerda, muy bien, Carlos Cerda, perfecto. Muy bien, Carlos. Así vamos, hay que perseverar nomás. Augusto y Margarita. Y en los dos, perfecto. ¿Ya? Augusto, muy bien, me alegro. Un muy alto porcentaje. Vanessa y Claudio también, si están con la mano levantada, me imagino que sí. Vanessa, ¿dónde está Claudio? Aquí Claudio, muy bien. ¿Quién me faltaría? Ya. Si alguien después me puede escribir ahí por interno, pastor no me mencionó, anóteme a mí. Y la hermana Raquel también lo leyó con la hermana Alicia. ¿Ya? Vamos a anotar acá. Raquel Medel y Alicia Gutiérrez. Ya. Creo que no me falta nadie más. Y Mari, también si tú lo leíste, Mari Figueroa, me escribes. Si no te mencioné, porque a veces no me llegan los mensajes por Facebook, ¿ya? Después cuando reviso los videos me aparece. Muy bien, los felicito, ¿ya? Después les voy a preguntar
no ahora, pero entre medio de la clase les voy a preguntar un comentario breve de su lectura, ¿ya? No como tarea, no quiero probarles o probarlo si leyó o no, sino simplemente conocer su experiencia de leer la primera carta de Pedro desde la perspectiva del sufrimiento, ¿ya? Así que ahí para que lo tenga meditando, ya. Y perfecto. Ya, voy a compartir la clase de la semana pasada para hacer el resumen de lo que alcanzamos a ver, ¿ya? Si alguien leyó la carta completa de Pedro y no lo mencioné, me puede escribir en el chat o por el WhatsApp, ¿ya? Para hacer lo más justo posible de mi parte y no equivocarme. Ya, sigamos entonces. Apuntes del alumno. Esto es lo que usted tiene desde la semana pasada. No es lo que le mandé hoy día. Lo que yo mandé hoy día es para la segunda clase. Es decir, la clase número 2, que o la comenzamos hoy día, no creo, pero sí la próxima semana. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el problema del sufrimiento, como usted está leyendo aquí adelante. Ahí siempre subrayo con celeste. ¿Y cuál es la respuesta de la Biblia? Dijimos nosotros que en esta introducción vimos 3 puntos que desde la perspectiva del curso ya, porque usted puede sacar muchas otras ideas más, que esta vida que vivimos es nuestra última oportunidad para vivir por fe. Yo sé que esto suena bien extraño ya, pero esta vida física, terrenal que estamos viviendo es nuestra última oportunidad para vivir por fe. ¿Por qué? Porque en el cielo, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios 13, vamos a vivir por vista, es decir, vamos a ver a Dios cara a cara. La fe va a ser ejercida en esta vida. La vista, la realidad, el cumplimiento de todos los tipos o anticipos de esta vida, vamos a verlo cumplido ahí. Ahora vemos por espejo, dice el apóstol Pablo, oscuramente, de manera difusa. Pero ahí con el Señor veremos cara a cara. Así que, hermanos, si le toca vivir 20, 30, 40, 50 o más de 90 años, como en el caso de nuestra hermana Alicia Gutiérrez, lo que Dios tenga planificado para nosotros, vivámoslo por medio de la fe. Como Rahab, a mí me sorprende, me maravilla que una mujer como Rahab, y quiero mezclar las dos cosas, ya quiero mezclar el mensaje del domingo y la clase, porque esa es la idea, ya es a propósito que podamos como enlazar todos estos temas. Es maravilloso que una mujer con la historia de Rahab, con su pasado, con todas las huellas y heridas que probablemente ella tenía, por decisión propia, pero también por lo que sucede en este tipo de vida que ella tenía, que el Señor la haya redimido. Eso es maravilloso, ¿no? Eso le da esperanza a cualquier persona. Yo no conozco ministerios evangelísticos para el ambiente de la prostitución. He leído alguna vez ministerios así, pero yo no conozco de ningún pastor o de ningún grupo de mujeres. No creo que obviamente sea un ministerio para pastores, ¿ya? Que los pastores estén ahí evangelizando directamente a mujeres en ese entorno. Pero qué maravilloso sería que, o sea, qué maravilloso es saber que Dios proveyó la historia de Rahab para redimir también a mujeres, ¿cierto? De ese entorno, de que Dios puede redimir a mujeres y también a hombres, ¿ya? De este pasado, de esta esclavitud, y ver el futuro con esperanza. Así que ahora es el momento de vivir por fe. Segundo, como está ahí en sus apuntes, vivir en una aparente tensión entre el carácter revelado de Dios y nuestra experiencia humana. Ya es una aparente tensión, porque obviamente desde nuestra humanidad vemos este problema del mal, o como lo llaman los filósofos, el problema del mal. Hoy día escuché una de las frases que dijo Sócrates antes de morir, y probablemente mi hermano Francisco ahí después me podrá ayudar.
La escuché pero no la leí, porque yo también estoy estudiando el sufrimiento, ¿ya? Para transmitírselo a ustedes. Y justamente él hablaba de cómo enfrentar la muerte con tranquilidad o con una aparente paz, y que había algo más allá de la muerte. También otro filósofo que me tocó enseñar a mis alumnos de ética, que también lo conocen, Emmanuel Kant, también él decía que tiene que haber sentido ahora para que haya después una vida después de la muerte, ¿ya? No estoy parafraseando ni diciéndolo literal, pero todos han pensado en este problema del mal, de la vida, de la muerte, y nosotros como creyentes vivimos en esta tensión entre lo que Dios ha revelado, que Él es bueno, que es todopoderoso, que ejerce soberanía en la vida de todo el mundo, desde el átomo hasta la estrella más grande que existe en el universo, y nuestra experiencia humana. Es decir, si hay un Dios bueno, todo benevolente, ¿cómo puede permitir que sus hijos sufran? Entonces nos encontramos con esta tensión, y obviamente queremos entender de alguna manera qué es lo que sucede con esta aparente tensión. Y como les mencioné ayer, aquí ya la tercera frase, no te sorprendas. Dice el apóstol Pedro, que usted debe haberlo leído en su lectura, capítulo 4, versículo 2, está ahí al frente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ayer les mencioné esta metáfora o ilustración del boxeador que cuando recibe un golpe inesperado es generalmente el que lo derrumba, aunque tenga la mejor preparación física. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Bueno, no nos sorprenderemos de la prueba o de la tribulación si estamos preparados. ¿Cuándo nos sorprendemos? Cuando no estamos preparados. Y esta clase, de manera muy humilde, pretende eso, que podamos estar preparados para el sufrimiento. Porque cuando nos preparamos para el sufrimiento, vamos a tener más posibilidades de no ser derrumbados, de que nuestra fe, a pesar que sea desafiada, no sea derrumbada. ¿Y hacia dónde nos dirigimos con esta clase? Aquí en el punto número 2. Como dice el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 2, verso 12, ahí la estoy seleccionando, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Eso también lo vimos la semana pasada, y lo que queremos aquí, lo que vimos acá era la perspectiva de nuestro viaje, para finalmente entender que esta vida que nos toca vivir con sufrimiento, con gozo, a veces también sea para la gloria de Dios. El origen del sufrimiento, punto número 3 en sus apuntes. El origen del sufrimiento, todo comienza, como vimos ahí, ¿en qué capítulo? Génesis, capítulo 3, perfecto, ahí vi algunas manitos levantadas, ¿ya? 3. Bueno, ahí comienza de alguna manera el origen del sufrimiento, de dónde proviene el sufrimiento. Recuerden que hay un estribillo o un coro en Génesis capítulo 1, y también parte del 2, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno, incluso dice en algún momento era bueno en gran manera. Pero, ¿qué es lo que nos dice después Génesis capítulo 5? Hay otro coro u otro estribillo que se repite, murió, murió y murió. Entonces, algo sucede ahí entre medio en el capítulo 3, y eso probablemente lo van a ver en esta conferencia o curso con el hermano Pedro Palma en los principios de Génesis. Ahí comienza con la caída del hombre y la mujer, su desobediencia. Inmediatamente después de eso, experimentan el dolor de estar separados de Dios. El cortocircuito de una libre comunión con Dios. Ahora se esconden, tienen temor, se avergüenzan y por supuesto comienzan a batallar el uno contra el otro, el hombre contra la mujer contra el hombre. Pero no todo termina ahí, y aquí vamos al final
el fin del sufrimiento. Y eso nos trae esperanza, principalmente a los creyentes. En Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo o el templo, la habitación de Dios con los hombres. Y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto habla de consuelo, ¿cierto? Qué bonito nombre para consuelo, ¿verdad? Habla de consuelo como sustantivo común, ¿verdad? No como nombre propio. Habla de cómo Dios va a consolar a aquellos, los suyos redimidos, después de una vida de sufrimiento muchas veces. Ya no habrá muerte, dice Dios, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Y leyendo Isaías, esta es una frase del profeta Isaías, ¿cierto? Lo dice al final. En los últimos capítulos de Isaías es maravilloso cuando leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que Apocalipsis es prácticamente un resumen de todo lo que el Antiguo Testamento profetiza, ¿ya? Esta conexión. Así que este es el fin del sufrimiento. Pero ¿por qué es el fin del sufrimiento? Porque Apocalipsis nos dice que en el cielo o en este nuevo cielo y nueva tierra no entrará cosa inmunda que hace abominación y mentira. Es decir, ¿por qué será el fin del sufrimiento? Porque también es el fin del pecado. Así que Génesis, el principio del sufrimiento, y Apocalipsis, el fin del sufrimiento, están relacionados con el pecado y con la redención del pecado. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a material nuevo, ahí en el punto número 4. ¿Ya? Punto número 4 en sus apuntes, lo que Job enseña acerca del sufrimiento. ¿Ya? 4 puntos. El sufrimiento es real, Dios es soberano, se lo estoy marcando ahí al frente, ¿ya? Letra A, B, C y D. Las voy a explicar de mejor manera, pero para enunciarlas al principio. El sufrimiento es real, Dios es soberano sobre el sufrimiento, existe algo así como el sufrimiento inocente, ¿ya? Así por lo menos lo propone el autor aquí del curso, el sufrimiento inocente, es decir, el sufrimiento que no es un castigo específico por un pecado específico. Y finalmente nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Y yo creo que ahí está el llamado principal de esta clase. Dios nos llama a confiar en el Señor, en sus promesas y en su soberanía. ¿Ya? Así que dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta este punto que haya tenido producto de su lectura, no de Pedro, sino de los apuntes, o algo que quiera comentar. Pastor, ¿Sí? Hermano Manuel. yo pienso que, pues estoy errado, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más difíciles que por lo menos yo pienso que me ha pasado o me pasa, es poder intentar explicarle o poder empatizar, no empatizar porque uno trata de empatizar, pero cómo explicarle a las personas que no son creyentes cuando pasan por situaciones que a veces son súper dolorosas, son sorprendentes, porque Dios nos dice a nosotros que no nos sorprendamos de la prueba, pero para la gente que no tiene a Cristo, esos embates dolorosos a veces no tienen explicación. Entonces, a veces me pasa ahora, el sábado falleció un amigo mío, que conozco hace prácticamente como a los 24 años. Y, y chuta, fue inesperado porque es un amigo que juega fútbol conmigo.
De hecho, nos conocimos por eso, estudiando, jugando en la selección de fútbol. Él es casado, tiene 3 niños, de 3 a 8 años. Cuando estábamos en Macul, lo invitamos a ellos a reuniones de matrimonio, compartimos un par de veces como familia. A veces nos perdíamos durante años y había, no sé, un partido, una liga y nos volvíamos a ver. Y el sábado, jugando fútbol, en el entretiempo, cuando uno descansa, se desplomó y le dio un ataque al corazón. Y no alcanzó a llegar al hospital y bueno, eso me tiene consternado igual, no me podía sacar su rostro de mi mente, lo conoce mi hijo, lo conoce él. El grupo en el cual yo participo, que son la mayoría son incrédulos, que tengo la posibilidad de compartir con ellos, igual los devocionales, no sé, o hablar, están todos mal, entonces eh, yo decía, yo no tengo, yo sé que está la soberanía de Dios sobre todo esto, los planes de Él son incuestionables, uno no puede cuestionar, pero qué difícil es poder eh, decirle algo a su esposa, no sé, a sus papás. Eh, yo creo que eso, a veces uno como cristiano, claro, uno ha pasado situaciones, algunos menos que otros, o más que otros, y creo que cada uno tiene su propia experiencia frente al dolor o el sufrimiento. Eh, que tiene relación también con la relación que uno tiene con el Señor. Cada uno tiene su propia experiencia y uno no puede cuestionar cómo siente otro hermano o cómo siento yo, cómo lo vive. Eh, pero sí me cuesta, yo sé que la esperanza está en Cristo, pero cómo en estas situaciones eh, una persona que no tiene a Dios en su vida puede uno, no sé, a mí no, yo no tengo palabras para poder decirle algo. No, es súper difícil. Entonces, eh, yo creo que ahí está la gran diferencia entre los que no tienen a Cristo y nosotros, porque ellos, los que no tienen a Cristo, van a pasar las mismas cosas nuestras, las mismas situaciones, las mismas experiencias, y pueden ser más o menos. La gran diferencia es que nosotros tenemos a Cristo, y frente a un dolor, como la partida de un ser querido, como lo que sea, independiente que muchas veces uno no sabe em, hacerle frente, pero sabe que está el Señor al lado de uno y eso es algo que también muchas veces no tiene explicación. Cómo uno encuentra la paz cuando está sufriendo. Y eso obviamente el Señor nos da su paz que muchas veces ni siquiera nosotros la entendemos, pero en los que no es súper difícil. Entonces yo creo que eh, tenemos que dar gracias a Dios que Él nos enseña a pasar situaciones y lo más importante es que Él está con nosotros, porque quien no tiene a Cristo y pasa situaciones como esta es tremendo, es muy tremendo. Eso quería compartir, pastor. Gracias, hermano Manuel, ahí por su experiencia, que sin duda es difícil. A todos nos ha tocado en algún momento experimentar la partida de un amigo, un familiar que se fue sin Cristo, ¿ya? Que no murió en la fe. Y sí, hermano, eso es muy, muy difícil y espero que el Señor en su palabra y también por medio de este curso nos dé herramientas espirituales para eso, ¿ya? Así que también pues no hay mucho que decir, ¿verdad? No, solamente tener la compasión, ya la empatía por la familia que está ahí sufriendo. A mí me ha tocado estar en muchos funerales o velorios de personas que no eran creyentes, ¿ya? Eh, que aunque siempre eso está en las manos de Dios, pero que la evidencia eran esas, ¿ya? Así que bueno, lo que se puede hacer es como compartir con la familia, como hemos dicho, acompañar en el dolor,
y estar ahí atentos para cuando ellos estén dispuestos a conversar o a preguntar. Bueno, si usted les acompaña con amor, con ternura y con compasión, después recurrirán a usted o a su esposa justamente para esos momentos difíciles. Gracias, hermano Manuel. Ya. ¿Alguien más? Tenemos ahí a nuestro hermano Hugo, ahora se unió por Zoom. Bienvenido, hermano Hugo Vega, y también la hermana Daniela Cortés. Ya nos alegramos que puedan estar acá con nosotros. Bien, lo que Job enseña acerca del sufrimiento. Lo que Job enseña acerca del sufrimiento. Usted lo tiene ahí muy resumido en sus... o creo que me estoy adelantando. No, sí, eso es. Punto número 4 en sus apuntes. Ya, déjenme buscar aquí el PDF. Ya. Como les dije, el sufrimiento es real. Dice acá uno de nuestros libros favoritos o preferidos en este contexto del sufrimiento. Job está dentro de la literatura sapiensal o la literatura de sabiduría, ¿ya? Que los que han estudiado acá o con otros cursos entienden este grupo de libros de literatura sapiensal: Job, Job, Eclesiastés y Proverbios. Job es un libro que habla de manera real acerca del sufrimiento. El libro de Job no es una metáfora, no es una alegoría, no es un personaje de leyenda, sino que es un personaje histórico y que habla de manera real acerca del sufrimiento en la vida de este hombre, de este justo, como lo denomina la Escritura. De hecho, vamos a tener una tarea respecto al libro de Job que se las voy a entregar después. Cuando observamos el capítulo 1 de Job, que está escrito no de manera poética, el capítulo 1, 2 y el último capítulo están escritos de manera narrativa, pero todos los otros capítulos intermedios son de manera poética o como poesía. En el capítulo 1 se nos presenta a Job, según el versículo 1 y 8, como un hombre que era perfecto y recto delante de Dios, ¿ya? Para los hermanos más nuevos, tal vez recuerden que cuando la Escritura dice perfecto, no está hablando de un hombre que no tenía pecado o de una mujer, digamos, sin pecado, sino de un hombre que es perfecto, que es maduro, que es completo desde la perspectiva de la justicia de Dios. Y cuando dice que es recto, generalmente el Antiguo Testamento lo que está haciendo es denominar a un hombre o a una mujer que caminan con Dios, ¿ya? Aunque imperfecto, pero son lo que dice el libro de los Salmos: es el hombre justo, el hombre piadoso o el hombre recto, ¿ya? Nos dice el libro de Job que él tenía una gran familia, que tenía muchas riquezas materiales, es decir, era un hombre próspero. Así que aquí inmediatamente podemos afirmar que la prosperidad económica o material o la riqueza no es rechazada por Dios, ¿ya? No es un pecado de manera intrínseca. En este caso hay un hombre justo, perfecto, bendecido por Dios con una familia numerosa, con riquezas y con una reputación o un testimonio honorable. Desde una perspectiva externa, todo marchaba bien hasta ese momento, los primeros versículos. Pero después, en los capítulos 1 y 2, o en el resto de estos capítulos, se nos muestra un detrás de escena. Ya no vemos a Job, sino que estamos viendo esta escena en el cielo, y nosotros los lectores escuchamos esta conversación que se da entre Dios y Satanás. Y por ejemplo, Job, capítulo 9, capítulo 1, versículos 9 al 12, dice: respondiendo Satanás a Jehová en esta conversación, le dice él: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Job tiene reverencia, tiene el respeto por Dios de manera gratuita. No le ha acercado, dice Satanás, a Dios, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Él dice: al trabajo de sus manos has dado bendición.
Por tanto, tú, Dios, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Está tratando de decir que Job es un hombre recto, temeroso de Dios, por lo que Dios le ha dado, y no por lo que Job de manera genuina está reverenciando y adorando a Dios. Y dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si Job no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente le dice Dios, no pongas tu mano sobre él. Y salió así Satanás de delante de Jehová. Ya yo sé que el hermano Hugo hace un tiempo atrás enseñó Job en la escuela dominical, un largo estudio. Probablemente los hermanos que se congregan o se juntan los días sábados con el hermano Pedro Palma también han escuchado de Job, así que ahí han tenido una buena explicación sobre qué es lo que sucede en esta conversación o alcances teológicos que no son el propósito ahora, ¿ya? Pero sí queremos decir una cosa, que Dios está concediendo de manera excepcional un permiso al acusador, al diablo, para que pueda afectar en cierto ámbito la vida de Job, ¿ya? No es que Satanás tiene esa autoridad con todos los creyentes, sino que es un permiso excepcional que Dios le está concediendo a Job, por lo menos lo revelado aquí en la Escritura. Así que en unos pocos versículos, Job pierde sus riquezas, pierde su familia, pierde su reputación, y casi al final del capítulo 2 pierde su salud. Ya le viene esta afección a la piel, salen llagas, ¿verdad? Que él tiene que rascarse, se hace tira la piel. Hay personas que experimentan estos problemas a la piel, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama que es muy común ahora? Psoriasis. La psoriasis. Muchas gracias, ¿ya? De hecho, conocemos algunas personas que tienen este problema y realmente ellos cuentan lo difícil, el sufrimiento que se produce por esto, ¿ya? Y que trae también otras cosas, otras consecuencias emocionales, ¿ya? Pero lo de Job era mucho más extremo lo que sucedía con su salud. Así que podemos sacar algunas observaciones de manera general, porque este no es un estudio de Job, ¿ya? Pero de manera general podemos decir que el sufrimiento es real. Hay religiones orientales que niegan la realidad del sufrimiento, que niegan el dolor y otras cosas, ¿ya? Es decir, como que todo está pasando de manera mística, de manera como hay un aura, pero que el dolor y el sufrimiento no es real. La Biblia, en cambio, sugiere que el sufrimiento es real, que duele. El sufrimiento es un problema real, ya sea en la esfera, como les mencioné la semana pasada, en las relaciones, cuando hay en la familia, en el matrimonio, los hijos, cuando hay sufrimiento social, de salud, psiquiátrico, etc. Es real y el dolor, el sufrimiento duele, es un problema. Algunos de nosotros en nuestra iglesia tenemos a veces o tienen esta visión más budista que cristiana acerca del sufrimiento. Es decir, que podemos como ir redimiéndolo si somos buenos, ¿verdad? Si hacemos ciertas cosas y que en la medida que va pasando la vida, y a veces hay hasta creyentes que consideran la posibilidad de la reencarnación o que estamos pagando pecados de una vida pasada, ¿ya? Incluso esto se escucha en círculos cristianos. A veces también los creyentes estamos tan comprometidos con esta teología de la bondad de Dios, es decir, que Dios es un tatita bueno, es como un viejito pascuero, ¿ya? Que solamente ama de esta manera muy humana, muy terrenal, y que por lo tanto los propósitos prácticos del problema del sufrimiento no parece importarnos. Total, Dios te ama o Dios me ama, no es un problema. No debería ser un problema y lo negamos la realidad del sufrimiento y no consideramos a los hermanos que sufren como algo real y que por lo tanto no requiere fe. Pero la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, razón por la cual la experiencia de Job es tan importante. Así que este libro nos muestra que el sufrimiento es real y que el sufrimiento es un problema para aquellos que lo sufren en sus diferentes aspectos.
Segundo, también el libro de Job nos muestra que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Como siempre lo explico, ¿qué significa soberano o soberanía? Que Dios gobierna, que Dios tiene señorío sobre el sufrimiento, porque a veces ocupamos estas palabras más teológicas o doctrinales, pero soberanía significa señorío, ¿ya? Gobernanza, o que que Él gobierna de manera absoluta sobre todas las esferas de la vida, del universo, y también Dios gobierna sobre el sufrimiento. Aunque en este caso particular, Satanás es quien causa que Job sufra, es decir, en la mano de Satanás haciendo sufrir a Job, tuvo él que obtener el permiso de Dios para hacerlo. Es decir, el sufrimiento de Job, aunque es provocado por el acusador, por el enemigo, proviene de la autorización de Dios para hacerlo. Ya servimos nosotros a un Dios, como dice Efesios 1:11, servimos a un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad o según el diseño de su voluntad. Job, recuerden hermanos, él no tenía la perspectiva detrás de escena que tenemos nosotros, ¿ya? Usted y yo sabemos lo que está pasando ahí en la presencia de Dios, pero Job no sabe esto, por lo menos hasta que lo entendemos, ¿ya? Job no sabe lo que está hablando Dios, en este caso con Satanás. Job solamente está viviendo sufrimiento, pero sin tener la revelación que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que le dice Job a su esposa? Es decir, Job conoce tan bien a Dios que le dice a su esposa, en el capítulo 2, versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Una buena pregunta, ¿cierto? Cuando su esposa ahí también cuestiona la fe y la paciencia de Job ante el mal. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, Job entiende que aunque hay un autor, digamos, del mal que le está causando, finalmente él conoce a Dios como soberano y gobernante, teniendo señorío aún sobre su propio sufrimiento. Después probablemente vamos a hablar más de esto entre la responsabilidad, esta tensión nuevamente entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero ahora basta para decir que un estímulo que recibimos en medio del sufrimiento, un ancla del alma, ya ahí como un peso en la cual encontramos sustento o certidumbre, como señala el autor de la carta a los Hebreos, es que Dios no se sorprende por el sufrimiento y Dios no comete errores, ¿ya? Dios no se sorprende por el sufrimiento y Él no comete errores. El dolor infligido, la disciplina, incluso la corrección por un Dios soberano es como la diferencia entre el bisturí de un cirujano y la navaja de un criminal. Es decir, Dios está en control. Él es bueno, Él siempre es bueno, aún en nuestras dificultades, y Él es sumamente bueno para con nosotros, sus hijos, ¿ya? Es decir, podemos ver este implemento cortante, ¿cierto? Pero Dios es aquel cirujano que va a ocupar el bisturí y por supuesto no ocupando la navaja de un criminal. Así que tenemos dos realidades: el sufrimiento es real y Dios es soberano, gobierna sobre el sufrimiento. Y tercero, existe algo así como lo hemos denominado el sufrimiento inocente. Aunque el pecado es la principal causa de todo sufrimiento, y cuando hablamos del pecado estamos hablando del pecado de Adán, ya el mal, la caída en la cual nos introdujo nuestro primer padre. Así que el pecado es la principal causa de todo sufrimiento. No todo sufrimiento se debe a un pecado específico, que yo creo que eso también es como algo que sucede mucho en el mundo evangélico, que está muy arraigado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ya de los entornos que puedan venir, de las iglesias respectivas, pero a mí me pasaba cuando chico, no sé si por una cosa de iglesia o a lo mejor una naturaleza humana,
Y que como que el primer instinto de cuando vemos a alguien sufrir es como, tiene que haber hecho algo malo. No sé si ustedes han vivido eso, ¿verdad? Oh, mira lo que sufrió, o mira esta pérdida, o sufrió esta cosa económica, algo tiene que haber hecho. Y eso lamentablemente es algo que está muy incrustado en el mundo evangélico. Ya tiene que haber hecho algo. Pero la escritura, específicamente el libro de Job, nos muestra que no todo sufrimiento se debe a un pecado específico. No sé si entiende la idea. Es decir, aunque todo el sufrimiento que existe en el mundo viene de la caída en el huerto del Edén, pero no todo sufrimiento viene por un pecado específico. ¿Ya? Esta es una lección clave del libro. ¿Sí? Yo también hace años atrás escuché que se pensaba que las enfermedades, cuando un hijo tenía una enfermedad X, era por el pecado de los papás y el hijo está pagando por el pecado del padre, que se acarreaba por generaciones. Ese tipo de enfermedades o sufrimiento también se pensaba que era por pecado de otros. Sí, hermana Consuelo, tienes razón. Ahí eso es como algo ya más teológico en cierto mundo evangélico que se llaman las maldiciones generacionales, ¿verdad? Incluso hay hasta una teología de eso en el mundo carismático, tomando textos de la escritura y malinterpretándolos, ¿cierto? Y yo creo que alguna vez lo expliqué, no sé si en un mensaje o en alguna clase, a qué se refería eso que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que como que Dios va a juzgar a generación tras generación y hasta no sé qué generación, ¿verdad? Viene el castigo de Dios. Así que sí, efectivamente existe algo, digamos, de ignorancia inocente, si podemos decir, y otra ignorancia que es teológica, es decir, hay una teología, incluso libros que enseñan cómo romper las maldiciones generacionales que viven tus nietos, tus hijos, etc. Así que efectivamente eso existe y eso es yo creo que incluso le podríamos denominar herejía, ¿ya? A ese tipo de enseñanza. Los amigos de Job, ya volviendo a este tema del sufrimiento inocente, los amigos de Job llegan para convencerlo de arrepentirse, ¿ya? De cualquier pecado que haya ocasionado la calamidad de Job. Ciertamente ellos pensaban, un Dios soberano y bueno no habría permitido esto a menos que Job hubiese pecado gravemente. Esa es como la conclusión de ellos, ¿verdad? Y de hecho, si usted lee Job, lo acusan y en vez de tener compasión, de tener empatía por su amigo Job, con amigos así no queremos enemigos, ¿cierto? Yo creo que hasta un enemigo sería más empático con el dolor de Job. Claro, si Dios es tan justo y bueno, no permitiría que esto sucediera con el justo Job. Pero sabemos que la verdadera historia es en realidad lo contrario. ¿Por qué Job sufre? Bueno, por ser especialmente recto. Y eso parece súper injusto, ¿verdad? ¿Por qué sufre Job? Porque es recto. Y ese fue el desafío del diablo de alguna manera. Es decir, él se fija en Job, insisto, de manera específica. Por lo menos lo tenemos en la vida de Job. Ya no podemos extrapolar esto a toda la vida de todos los cristianos. Ya no podemos hacer una teología, un dogma de que Dios siempre, de que el diablo siempre tiene permiso para interferir en nuestras vidas de esa manera. No lo sabemos. Ya solamente podemos afirmar esto en la vida de Job. ¿Ya? Y probablemente ahí, como sucede en la vida del apóstol Pedro, en la vida del mismo Cristo. Pero no podemos extrapolarnos a todos nosotros o a toda vida cristiana. Pero en el caso de Job, él está sufriendo por ser especialmente recto. Ese fue el argumento de Satanás en primer lugar. Aunque el sufrimiento en ocasiones refleja un pecado específico, tampoco queremos descartar eso. El sufrimiento en ocasiones refleja un pecado específico. Deberíamos tener cuidado de no presumir que conocemos la mente de Dios, ¿ya? Así que
no podemos descartar irnos a los extremos, ¿ya? Porque tenemos esa enseñanza, no asumir que en nuestras vidas podría haber sufrimiento como consecuencia de un pecado específico, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en la adicción del alcohol, de estar continuamente borracho, ¿ya? De manera pecaminosa. Obviamente, si me da cirrosis y no sé qué otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Y pierdo mi familia y pierdo el trabajo, obviamente ese sufrimiento no es por ser recto, ¿verdad? Ese sufrimiento se está dando claramente como consecuencia de ese pecado específico. Entonces también usted, como consejero, debemos tener las herramientas para, de manera sabia y bíblica, poder también discernir el sufrimiento, las consecuencias, ¿verdad? Si es por un pecado específico, pero también debemos tener cuidado de no presumir que conocemos la mente de Dios. Es decir, a primeras, ir donde un hermano que sufre o una hermana que sufre y como los amigos de Job, acusarles de pecado, porque podríamos estar pecando de la misma manera que lo hicieron los amigos de Job. Un texto muy conocido que lo hemos mencionado, Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Le preguntan a Jesús a propósito de este hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Los fariseos asumían, bueno, si nació ciego, algún pecado tuvo que haber. ¿Sus padres o él? Jesús le dice, no es que pecó el ciego, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí obviamente podríamos hacer un tremendo estudio de lo que sucede en Juan capítulo 9. Y esto también sirve, hermanos y hermanas, de esperanza para los padres que sufren a veces con enfermedades de sus hijos que vienen de nacimiento, ya algún mal genético, hereditario, alguna discapacidad. Y yo creo que este evangelismo medio corrompido que tenemos a veces ahí en nuestra mente, al tiro viene la acusación, ¿verdad? ¿Habremos hecho algo mal? ¿Hicimos algo mal como matrimonio? ¿Esto será porque cuando jóvenes nos equivocamos o pecamos? Y yo creo que ese no debe ser la perspectiva de los padres, por ejemplo, como en el caso de este ciego de nacimiento, de cuestionar, sino de dirigirnos a la Escritura y encontrar consuelo y confianza en el Señor. ¿Ya? Así que vamos a la cuarta enseñanza del libro de Job, que yo creo que está en sus apuntes, la letra D. Nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Las lecciones que hemos visto hasta ahora provienen de una perspectiva bastante omnisciente. Es decir, sacamos las tres conclusiones primeras, porque es lo que nos dice la Escritura, ¿ya? Una revelación sobrenatural de Dios para nosotros. Pero generalmente nosotros en nuestras vidas particulares o personales no entendemos el por qué estamos sufriendo. Lo entendemos respecto de Job, porque tenemos la Escritura. Pero insisto, y punto número 4, letra D, nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Pensemos en todo esto desde la perspectiva de Job, ¿ya? Olvidémonos de la Escritura del Antiguo Testamento, estamos junto con Job, no tenemos Biblia, no tenemos Pentateuco, con toda probabilidad no había Pentateuco todavía. Él estaba en completa oscuridad a por qué estaba sucediendo lo que le sucedía. Y eso nos sirve para entender un poco estos diálogos de Job, ¿cierto? Consigo mismo, con sus amigos, con Dios. Lo vemos lamentando, ¿no? En algunos momentos deseando no haber nacido. ¿Cierto que dice eso en algunos capítulos? El día en que mi mamá me concibió, que puede parecer bastante ofensivo a veces, ¿o no? Cuando nos acercamos con esta mirada más de autoridad. Es como que nos parece chocante ese cuestionamiento de Job, pero aún dentro de ese cuestionamiento, Dios no lo reprende a Job.
finalmente lo justifica y lo redime. Y yo creo que aquí hay cierta enseñanza, no sé si la iré a dar en algún momento, pero les voy a compartir en alguna de las clases y a propósito también lo que preguntó mi hermano Manuel, que en la Escritura vemos este recurso del lamento, que es muy diferente a quejarse. Es decir, hay momentos cuando sufrimos que los grandes hombres de Dios se lamentaron delante de Dios. De hecho, tenemos un libro completo que se llama ¿cómo? Lamentaciones. Y vemos a un profeta que se lamenta, que se duele del sufrimiento que él ve, pero que no se queja. ¿Entiende la diferencia, no? Una cosa es quejarse y otra cosa es lamentarse. Y les voy a compartir en algún momento un recurso para que usted lo lea, lo analice y podamos verlo juntos. Dios ha provisto un recurso espiritual que es en nuestras oraciones de lamentar, hermanos, de llorar ante el sufrimiento personal o el sufrimiento de quien nos rodea. Pero aún desde el lamento podemos hacerlo con fe y confiando que aunque desconocemos los motivos o los porqué de Dios, podemos confiar en Él. Piensa usted en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Él se lamenta todo el libro, ¿ya? Y tiene razones para lamentarse. El espectáculo que él ve en su Jerusalén derrumbada ante la muerte que le rodea, él tiene ese momento cuando dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, ante el panorama del sufrimiento, Jeremías se lamenta, pero también confía en el Señor. Ahí hay algunas lecciones que podemos aprender. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Se preguntaría Job y se preguntó, ¿qué estaba pasando? En un momento dado, incluso Job dice que desearía tener una entrevista con Dios. Como Dios, concédeme una entrevista, quiero dialogar contigo. Y eso parece como especial cuando los hombres de Dios, estos hombres que tienen tanta intimidad con Dios, tienen esa confianza reverente, ¿ya? No es esta cosa de hablarle al papito del cielo, ¿verdad? Al tatita bueno, pero vemos a estos hombres de Dios, Moisés, en su minuto Abraham, el mismo rey David, Job, que tienen esta intimidad y esta confianza para hablar con Dios y para lamentarse sin perder la reverencia, el honor o el respeto. Él dice en Job 31:35, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Había llegado incluso Job a exigirle a Dios que se explicara, ya que le diera explicaciones de lo que estaba sucediendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando Job recibe la entrevista? ¿Cierto? En los últimos capítulos de Job, Dios de alguna manera se presenta y empieza a hablar con Job y lo llena de preguntas, ¿cierto? Es Job el que tiene preguntas, pero Dios ¿cómo le responde? Con más preguntas. Por ejemplo, dice que en el capítulo 38, Dios rompe su silencio y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos o vístete, ajústate la ropa. Y dice Dios, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que sigue a continuación es un bombardeo de preguntas de Dios, ¿ya? Es muy interesante ahí lo que sucede desde esa perspectiva. Por ejemplo, Job 38:4 le pregunta a Dios. Recuerde que Job exigía la entrevista con Dios, es decir, voy a preguntarte, Dios mío. Y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Son preguntas retóricas, ¿cierto? No hay respuesta posible. Házmelo saber, le dice Dios, si tienes inteligencia. 38:12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? 38, versos 22 y 23. Dios nuevamente preguntando, ¿has entrado tú, Job, en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia,
para el día de la guerra y de la batalla? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? No estuve ahí, no conozco estos misterios. El mismo capítulo 38, verso 31 y 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, de las galaxias que están ahí? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Que son, insisto, las constelaciones ahí que podían ver en ese hemisferio de la Tierra. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Se fija, entre paréntesis, el vocabulario casi científico para alguien que vivió antes de los patriarcas? Increíble, ¿no? El lenguaje hasta con nombre en las constelaciones, y todavía seguimos enseñando en los colegios que existe la prehistoria, ¿verdad? Como una historia antes del ser humano inteligente, cosa que obviamente es mentira. Es decir, lo de la prehistoria, los cavernícolas y todo eso. Job 42, otra pregunta más. ¿Es sabiduría o es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ahora, verso 8, capítulo 40. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí? Le dice Dios a Job para justificarte tú. ¿Por qué Dios es tan duro con sus preguntas? ¿Ya? Recuerden, no es porque Job haya pecado. Dios eso lo deja en claro en el capítulo 42, verso 7. Ahora, no es que digamos que Dios es duro, sino como que es exacto, ¿verdad? Es como ahí, es como claro en sus preguntas. Pero la insistencia de Job en que Dios se explicara, en que le diera explicaciones a él, lleva a Dios a expresar, ¿me condenarás a mí para justificarte tú, Job? Dios no solo no se explica ante Job, sino que es enfático en que de ninguna manera Job merece o llegará a recibir una explicación, que era algo que anticipábamos también la semana pasada. Ahora, insistimos, esa es la revelación que tiene Job. Gracias a Dios y su misericordia, a nosotros nos ha dejado muchas más explicaciones, ¿cierto? En todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo. Así que nosotros tenemos más respuestas a las que tuvo Job en su minuto, en su diálogo con el Dios omnipotente. Así que, para concluir esta parte, Dios es Dios y Job no es Dios. Dios debe ser adorado en nuestro sufrimiento, no cuestionado de tal manera que se le acuse de injusto. Siempre, no siempre, pero en nuestro sufrimiento, como que creemos que no merecemos lo que estamos viviendo. Y hay un cuestionamiento intrínseco, ¿verdad?, a la justicia de Dios. Es justo con el resto del mundo, pero conmigo no. ¿Podemos preguntar por qué o por cuánto? ¿Ustedes saben que hay alguien que preguntó por qué? Alguien que estaba sufriendo y hay un momento que dice, ¿por qué? Punto suspensivo. A ver, ¿quién se atreve? Fabián me responde en el chat, ahí dice Jesús. A ver, Fabián, veamos si estás en lo correcto. ¿Qué es lo que preguntó el Señor? Padre, ¿por qué me has Padre, me abandonado? has abandonado. Bien, gracias. Ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has quitado el amparo en ese momento de sufrimiento, de angustia de la cruz, de estar recibiendo el pecado de todos nosotros? Ahora, Cristo, que es Dios Hijo, ¿sabía la respuesta? Por supuesto, Él sabía lo que iba. Fue un plan desde la eternidad. Pero en su humanidad, en pleno sufrimiento, estar separado del Padre, Él preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso revela la humanidad de Cristo, ¿no? Su profunda humanidad con la cual nos podemos identificar. Es decir, no es pecado preguntar por qué, ¿ya? Podemos preguntar por qué. Ahora va a depender de nuestro corazón si el por qué es pecaminoso, si es de rebeldía, incredulidad, o si finalmente es ese lamento donde no podemos entender nuestro sufrimiento, pero que en la capa inferior o más subterránea está la fe, también preguntando el por qué.
Ciertamente podemos preguntar eso, lo hizo el salmista, lo hizo el mismo justo Job. Vemos esto a través de los salmos. Siempre vemos al salmista preguntando y cuestionando el por qué los injustos prosperan. ¿Cierto? Que pregunta por qué a él le va bien y por qué a mí me va mal. ¿Por qué los otros prosperan y yo tengo que estar escondido en una cueva? Cuando yo no pequé, dice David, ¿verdad? Es Saúl el que me quiere matar. Yo no he hecho nada contra Saúl. Pero siempre el salmista, ¿cómo termina? Con una afirmación de fe. El lamento o la pregunta del salmista está siempre dentro de un marco de confianza. Díganme cuántos de nosotros no hemos tenido oraciones así, hermanos y hermanas, donde en pleno sufrimiento hemos dicho, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? Pero estamos orando con fe, ¿o no? De hecho, si estamos orando así, es porque estamos reconociendo que finalmente es Dios el único quien podría darnos respuesta. Y si no nos da una respuesta, en quien podemos confiar y afirmarnos. Dice finalmente Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que Job entendió la lección, la percepción fundamental que Job nos ofrece acerca del tema del sufrimiento. Hay cosas que no comprenderemos porque simplemente, ¿sabe qué? No somos Dios. Somos Job, somos Rodrigo, somos Susi, somos Oriel. Ya hay cosas que no comprenderemos. ¿Por qué? Porque simplemente no somos Dios. Piensa usted un poco en esto como padre, ¿ya? Ahí hace poco vi a Brunito ahí con la hermana Consuelo. Me imagino que Paulette andará por ahí también cerquita de Susi. O Sofía Maita ahí cerquita del hermano Oriel, de la hermana Carmen Gloria. ¿Ya? Piensa usted en esto como padres. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con nosotros como padres y con las preguntas que a veces tienen nuestros hijos? Ellos tienen una perspectiva limitada, ¿verdad? Especialmente los pequeños. Pero ellos hay cosas que no van a entender mientras son hijos o mientras son pequeños, pero que nosotros entendemos. ¿Y a qué llamamos a nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, ¿verdad? A que puedan creer en nosotros, es decir, sin, no sé, en este caso los Brunitos que son pequeños, ¿verdad? O Paulette. Cuando uno les dice, mira, no se te ocurra cruzar con luz roja, ¿verdad? No te separes de mi mano. Si vamos cruzando el paso peatonal para cruzar al colegio, no mires a los otros que cruzan, ¿verdad? Siempre al lado mío. El niño o la niña no entiende a lo que se arriesga, ¿no? No entiende el concepto de muerte, de un atropello. No podemos explicarle, pero les llamamos a la confianza en sus padres, ¿verdad? Y nosotros lo entendemos como padres, ese misterio no revelado que obviamente tienen los hijos por su inocencia. Bueno, con Dios es lo mismo. Él nos dice ciertas realidades o verdades en la Escritura y aunque no lo entendemos, Él nos llama a confiar y a obedecer, porque Él sí tiene las respuestas. Bien, y algo que aprendí también, algo que aprendí que no está aquí en los apuntes sobre Job, yo no sé si lo dije, pero estoy escuchando también una clase, un curso, una conferencia sobre el sufrimiento del pastor R.C. Sproul. Y él hablaba justamente, me maravilló lo que él decía del libro de Job. Que Job le pregunta a Dios, ¿cierto? Y le hace muchas preguntas. Y Dios no le entrega una respuesta, porque Dios no quiere hacerlo. Pero finalmente la respuesta a la pregunta de Job es la misma persona de Dios. Y eso a mí lo encontré maravilloso, ya increíble. Ante la pregunta de Job, la respuesta es la misma persona de Dios. Es un poco lo que vamos a ver este domingo con Rahab. Rahab, su fe, la fe de Rahab se basa en la persona de Dios, en quien es Dios, en lo que hace Dios y en lo que Dios va a hacer.
De la misma manera, cuando Job pregunta, Dios es la respuesta para Job. No sé si entienden lo que trato de transmitir, ¿ya? Pero que finalmente la respuesta al sufrimiento de Job es Dios mismo, es decir, confía en mí, en mis promesas. Y por eso que Job es capaz de decir en algún momento, yo sé, ¿qué cosa? Que mi Redentor vive. Qué maravillosa esa confesión de fe de Job. ¿Pregunta o comentario hasta este momento? Pastor, Adelante, hermano Raúl. bueno, la escritura dice que el Señor conoce nuestro corazón. En cierta medida, Dios conocía el corazón de Job, cómo él iba a actuar. Bueno, como un Dios omnisciente que todo lo sabe, por supuesto, Él sabe y conoce el corazón de Job. Así que Dios no es que permita o no permita lo que Él va a sufrir o la prueba o el acoso del enemigo porque Él quiera saber el corazón de Job, ¿ya? Porque de hecho Él está tan seguro ante el desafío del enemigo que permite todo lo que Él va a sobrellevar adelante. Porque es como que es como si se lo hubiese entregado así en bandeja, por así decirlo, a Job, y eso, yo digo, es increíble cómo, o sea, Dios conoce nuestro corazón también y quizá puede saber muchas veces cómo actuar. Mm. Sí, hermano. Bueno, eso es parte de lo que sucede ahí en el libro de Job, en sus diálogos, ¿cierto? El por qué. Nosotros tenemos la vista detrás de escena del narrador omnisciente, como se habla ahí, ¿verdad? En literatura, porque tenemos la perspectiva de Dios. Pero tenemos la promesa en el Nuevo Testamento que no es que Dios nos va a entregar en bandeja, de hecho Él no lo hace, ¿ya? Tenemos la promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿verdad? Que estamos en las manos de Cristo, que es el buen pastor, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y Él no va a permitir que Satanás nos arrebate de su mano. Tenemos la promesa en Romanos capítulo 8, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tenemos la promesa en su primera carta a los Corintios capítulo 10, donde dice que Él no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Y de eso trata la confianza, es decir, si usted, hermano, cualquiera de nosotros está viviendo una prueba, es algo que Dios ha permitido y que si lo permitió es porque Él nos va a sostener y nos va a dar recursos espirituales para pasar esa prueba, ¿ya? Así que yo entiendo como usted lo dice, ¿ya? Pero Dios nunca nos va a entregar en bandeja, al contrario, Él nos protege, nos cuida. Pero si usted se fija al final del libro de Job, el alivio de Job no es en la redención, sino que es en la misma tierra. Es decir, Job tiene alivio, tiene retribución, tiene prosperidad, tiene consuelo en la tierra, ¿ya? Y posteriormente después en el cielo de manera perfecta, con su Redentor. Así que Dios, hay verdades absolutas. Dios sí sabe, conoce nuestro corazón y por eso que permite, ¿verdad?, ciertas situaciones en nuestra vida para nuestro bien y por supuesto para su gloria. Muchas gracias. De nada, hermano Raúl. Gracias por su pregunta. Me espera un poquito que voy a cargar el computador, ¿ya? Listo, estaba en crítico ya el tema este. Bien, bueno, lamentablemente hay mucho todavía que seguir avanzando. La progresión a través del resto de la Biblia, ahí usted la tiene en sus apuntes, ya creo que es el punto número 5. Cómo podemos ver una progresión del tema del sufrimiento en Éxodo, en
en el ejemplo de Noemí, del profeta Habacuc, de la cruz y de Apocalipsis, ¿ya? Voy a ver si eso lo profundizo la próxima semana o si no, usted lo tiene ahí en sus apuntes, ya como una progresión muy rápida, como un viaje. Ahora les quiero presentar este testimonio que ya estamos cerca de la hora, porque dura 27 minutos, ¿ya? Si usted tiene que retirarse del curso, bueno, lo puede hacer y después yo voy a compartir el link del video con el testimonio, ¿ya? Así que si no lo ve ahora, no se lo va a perder. Pero lo quiero hacer ahora, ya para terminar nuestra clase, y la próxima semana vamos a estar comentando. Así que les voy a mostrar el testimonio de una mujer que ella explica ahí un sufrimiento de décadas, un sufrimiento físico, de salud, de accidente. Es una hermana muy conocida, de hecho tiene libros, tiene literatura. Ella se llama Joni Eareckson Tada. ¿Ya? Son esos apellidos medios difíciles para mí que no manejo el inglés, pero ella se llama Joni Tada. Me voy a abreviar ahí el primer apellido. Ella tiene un libro donde habla de su experiencia. Creo que en la iglesia tenemos el libro ese con su biografía. Hay una película, encontré hasta la película de ella ahí en YouTube con su testimonio de sufrimiento, de fe, de cristiana. Aunque el libro y la película son de los años 70, ¿ya? Así que entre los 70 y ahora, obviamente ya ha madurado, ha crecido, ha tenido nuevos aprendizajes, ¿ya? Y el testimonio que vamos a escuchar ahora es de hace un par de años solamente. ¿En qué contexto está el sufrimiento de ella? Esta es una conferencia en la iglesia del pastor John MacArthur sobre fuego extraño. Algunos lo deben conocer esta conferencia, que es una conferencia para combatir el carismatismo o la promesa de sanidades físicas de los carismáticos, ¿ya? Ustedes saben que el movimiento carismático, Pare de Sufrir, el movimiento de la prosperidad, promete falsamente sanidad a personas que desesperadamente buscan sanidad, ¿cierto? Yo he visto en el centro carpas, cuando se podían poner carpas ahí en el Paseo Humada o en otros lugares, de falsos pastores cobrando dinero para falsamente sanar a personas enfermas. Eso es una herejía, eso es digno del juicio de Dios. Y el pastor MacArthur hizo una conferencia, un libro, para combatir bíblicamente esta herejía de las falsas sanidades. Y en ese contexto de esa conferencia, esta hermana presenta su testimonio, que en algún momento ya tuvo la esperanza de sanidad. Pero ella dice, finalmente recibí no una sanidad física del carismatismo, sino de Dios, una sanidad más profunda. Finalmente la sanidad del alma. ¿Les parece? Así que voy a proyectar el testimonio. Como le digo, si tiene que retirarse, lo puede hacer, lo entiendo ya, pero para poder, según mi plan, hacerlo hoy día. Está en inglés, pero con subtítulos, ¿ya? Así que tiene que tener paciencia y leer los subtítulos. Lo que yo encontré es el audio de este testimonio en español, pero solamente audio, ¿ya? Obviamente con una voz en castellano. Pero aquí tiene que leer los subtítulos. If I'm breathing a little heavy, you'll understand. Being a quadriplegic for 46 years is not easy. Even singing a hymn like that, oh my goodness. And you know, whenever I feel the crunch of my quadriplegia, the crunch of chronic pain, which I deal daily with, I think back to those darker days when I was in the hospital, so depressed, so discouraged. I so wanted desperately to be healed. When friends would come into the hospital to visit me and they asked, "Should we read anything to you from the Bible?" I would always ask,
for John chapter 5. Please read to me from there. When I read it here, you'll understand why. For there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, gee, if he thinks 38 years is a long time, I wonder what he thinks of 46. He asked him, "Do you want to get well?" Jesus said to him, "Get up and walk." I cannot tell you how many times I would lie in that bed, straining to make my muscles move. And I would sing a hymn that I'd learned as a child. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, oh Jesus, do not pass me by. But I never got up out of that bed and walked. And it seemed back then that Jesus had passed me by. I was released from the hospital. My sister J.K. invited me to come and live with her on our Maryland farm. And one morning while she was doing my get-up routine, bed bath, toileting, exercising, we flipped on the bedside television and there was an advertisement. Catherine Coleman was coming to Washington, D.C. How many of you here remember her? Catherine Coleman, yeah. Well, for those of you who might not, she was like her Benny Hinn of the day, okay? Well, my sister and I got into the station wagon and we got to the Washington Hilton ballroom early. We wanted to have a good seat. We were escorted, however, over to the wheelchair section, where I was sitting with a number of people, crutches, canes, walkers, wheelchairs. We all waited in anticipation. The lights dimmed, a spotlight came on the stage, and there comes Miss Coleman sweeping out onto the stage in her long white gown. And with a crescendo of organ music, there are songs and hymns, and before you know it, after some time, the spotlight moves to the far corner of the ballroom. And we can tell something's going on over there, like people are getting healed. Are they getting healed? Are they getting healed? And so we're just waiting for the spotlight to come on the wheelchair section. Like, hey, come over here where all the hard cases are. Before the service ended, ushers came to escort us all out of the wheelchair section and to the elevator so as to not clog the hallways. And I could hear the organ music on the other side of the wall still playing as I sat, number 15 in a line of 35 disabled people at the elevator. We were all very quiet. And I looked up and down that line and I thought to myself, something is wrong with this picture. What kind of savior, what kind of rescuer, what kind of healer, what kind of deliverer would refuse the prayer of a paralytic? When I got home that night in bed, I thought, okay, then if I can't be healed, I'm just not going to do this. I'm not going to live this way. And soon a bitter spirit, a real complaining spirit, began to take hold. Nobody did anything that was good enough. Every hurdle became an excuse to feel sorry for myself. If something didn't go my way, it was off with their heads, Queen Johnny I was. Most of all, in that bitterness, Jesus, the healer, seemed so far and so distant. And if I could not be healed, I said to my sister, just leave me in my bedroom, draw the drapes, turn out the light, shut the door, and just leave me alone. But even in that dark bedroom, hymns would come back up to the surface of my heart, and I would comfort myself in the loneliness that I was experiencing and just abide with me. Fast falls the eventide. When darkness deepens,
Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, I'm so helpless. Oh, abide with me. And somewhere in that dark bedroom, days later, I cried out to God, if I can't live this way, then somebody else is going to have to. Jesus, you're going to have to do it for me. I can't do this thing called quadriplegia. Please show me how to live. Those were days when it was my first plea for help. My sister would come into the bedroom then from that time out, and she'd open up the drapes, let in the sunshine, get me dressed, sit me in my wheelchair, wheel me to the living room, and pull my wheelchair up to a music stand, much like this one, plop a large Bible on it, put a mouth stick in my mouth, and there I would sit, day after day, flipping through the pages of the Bible, this way and that, trying to make sense of it all. Of course, I was still interested in healing. I still wanted to know what God's Word had to say about it. And I found out in the first chapter of the Gospel of Mark, you know the story. There Jesus is healing a great deal of diseased and disabled people all throughout the day and long past sunset. Next morning, the crowds return. Simon and his companions go rushing looking for Jesus, but he's nowhere to be found. That's because Jesus had gotten up early and gone off to a solitary place to pray. And when they finally find him, they tell him about this crowd of disabled and diseased people at the bottom of the hill, all looking for healing. And I thought what Jesus responded to them was so curious. Because it says in the 38th verse, Jesus said, let's go somewhere else. To the nearby villages and towns where I can preach there, because this is why I have come. And that's when it hit me. Oh, did it hit me. It's not that Jesus did not care about all those sick and diseased people. It's just their problems weren't his main focus. The gospel was. The gospel that says sin kills, hell is real, but God's is merciful and his kingdom can change you, and Jesus is the way. And whenever people miss this, whenever they just started coming to Jesus to get their pain and problems fixed, the Savior would always back away. No wonder I had been so depressed. Oh my goodness. I was into Jesus just to get my problems and my paralysis fixed. Yes, Jesus cares about suffering people. He cares when you've been paralyzed for 38 years or 46 years. I was into Jesus just to get my pain and my paralysis fixed. And I realized that, yes, Jesus cares about suffering. And he spent most of his time when he was on this earth relieving it. But the Gospel of Mark showed me his priorities. Because the same man that healed blind eyes and withered hands is the same one who said, gouge out that eye, cut off that hand, if it leads you into sin. I got the picture. To me, physical healing had always been the big deal, but to God, my soul was a much bigger deal. And that's when I began searching for a deeper healing, not just a physical healing, although I was still praying for such. I asked for a deeper healing. A Psalm 139, search me, O God, try my heart, test me, and see if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. And I tell you what, for the last 46 years, that's been my prayer. And God has been answering it, exposing things in my heart from which I need to be healed. And I tell you what, I am so far from being finished. So far. Remember that bitter spirit that I told you about? Well, how anything that nobody did was good enough. Well,
It was early on in my marriage to Ken, maybe about 3-4 years. And he was really starting to struggle with the 24/7 nonstop day-to-day routine of my disability. Now, sure, I had help. I had girlfriends assisting, but a lot of it fell on Ken's shoulder. And one night, before we went to bed, he sat on the edge of the mattress and, slump-shouldered, confessed, "I can't do this. I feel so trapped. Johnny, I'm sorry, I just feel trapped." Out of nowhere, I spat out, "Well, where was your head when we got married? Didn't you know it was going to be like this? Didn't you understand I was a quadriplegic? Didn't you realize it was going to be this hard?" As soon as I said those words, I wished I could have stuffed them back in my mouth. And I quickly apologized. Ken, I don't know what got into me. That's just not like me. That's not like me at all to say that. But you know what? It is like me. It is just like me. And so God does not remove the hardships. He allows them, purposes them, plans them, ordains them, permits them. And pain and problems and paralysis become the lemon that he kept squeezing in my life, revealing all sorts of things from which I needed to repent. Bitterness, spitefulness, selfishness. I don't like it when God squeezes that lemon, but I need it. Search me, O God, and show me the sin of which I am capable of. My disability, even to this day, so many years later, is still squeezing me, revealing the not-so-pretty stuff of which I am made. And in the last 10 years or so of my marriage to Ken, chronic pain has been a big issue. I remember, maybe 10 years ago it was, though, I was in the worst of my pain. I'm talking about mind-bending, jaw-splitting pain. And Ken had to get up extra times at night to turn me. This went on for several weeks. But one night before we turned out the lights, he sat on that bed again and confessed, "I feel trapped. I can't do this." But this time, my response was, "Oh, sweetheart, I don't blame you one bit. If I were in your position, I'd feel exactly the same way. I would feel trapped. So I'm not going to fault you or scold you. I just want you to know I'm going to cheer you on and pray for you. Somehow, the Lord Jesus will get us through this. And I just want you to know that I believe that God's grace is going to help us, sweetheart. We can do this." It was a visible weight that lifted off my husband's shoulders. I could just see it. Anxiety, fear just seemed to dissipate. It was a huge turning point in our marriage. God was doing a deeper healing in both of us. And I tell you what, we needed it, because just years later, I was diagnosed with stage 3 cancer. And that's when God began squeezing the lemon even more. I remember, though, one day Ken driving me home from chemotherapy. I was in the back of the van tied down, and I could watch him in the rearview mirror. And as we were traveling down the 101 freeway, we started talking about how suffering is like little splashovers of hell. When you suffer, it should be your cue to remember the hell from which you were ultimately rescued because of Christ. And so we just started discussing this and how amazing it was that God allows splashovers of hell in our lives to wake us up out of our spiritual slumber. And then when we pulled up in the driveway, he turned off the ignition and looked at me in the rearview mirror. "Well, then, what do you think splashovers of heaven are?" And I thought, well, are they easy breezy, bright days where everything's going well? We discussed this. Is it times when all the bills are paid and there are no trials, tests, no chronic pain?
And in the silence, we said, no, those aren't splashovers of heaven. Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashover of hell. There's nothing more poignant. There's nothing sweeter than finding Jesus in your hell. And Ken and I are so grateful for the affliction. I know that sounds strange, but all of it helps us stay hungry for the bread of life. It helps us stay thirsty for the living water. Suffering is this, not just a lemon, it's a textbook that keeps teaching us about who we really are. It sandblasts us, strips us of our sinful ways. Don't you think that's curious? I mean, that suffering came from original sin, and yet God now uses suffering in our lives to help us get rid of sin. And so he keeps sandblasting us, leaving our souls raw and exposed, but that is all that we might be better bonded to the Lord Jesus Christ. Because when our hearts get beating in rhythm with his, oh my goodness, heaven's joy comes cascading down, spilling and splashing up and up in our hearts, rushing out to others in streams of encouragement, and rising back to God in a ecstatic fountain of praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. And there's nothing sweeter than experiencing the joy of the Lord Jesus in the midst of suffering. We are then, as it says in 1 Corinthians chapter 6, sorrowful, but yet always rejoicing, being poor, but yet making many rich, having nothing, and yet possessing everything. People often ask me, they'll say, don't you think God was just laying on you a little too much? Cancer on top of chronic pain, on top of decades of quadriplegia. Well, is it too much for me? Would it be too much for you if that were God's choice of lemon in your life? To this you were called, it says in 1 Peter chapter 2. Because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Oh my goodness, I want to follow in his steps. And if my Savior learned obedience through the things which he suffered, I'm not above my master. God is still doing a deeper healing, testing and trying and seeing if there is any offensive way in me. That's why you'll often hear me quoting from the Book of Common Prayer, on which I was raised in the Reformed Episcopal Church. All the time, it seems, I am saying, Almighty God, we have erred and strayed from thy ways like lost sheep. We have followed too much the devices and desires of our own hearts. We have offended against thy holy laws. We have left undone those things which we ought to have done, and we have done those things which we ought not to have done. And there is no health in us. I love those words, but I hate those words. So don't be thinking that for me in heaven, the big deal after I get to see Jesus is to get my new body. No. I want a glorified heart. I want a glorified heart that no longer twists the truth, resists God, looks for an escape, gets defeated by pain, becomes anxious or worrisome, manipulates my husband with precisely timed phrases. No, I don't want anything like that. When people come up to me, Christians, usually of the Pentecostal charismatic persuasion, they always want to pray for my healing. And they're quite bold to come up and ask if they might do so. I never say no. Never. Do you want to pray for my healing? Bring it on. But I'll say to them, may I tell you some specifics about which I really, really need prayer for healing? Well, they get so excited. Would you please ask God to get rid of my peevish attitude in the morning when I wake up? And please, I have such a sour disposition when there's too much work on my desk. And you know, I really am a workaholic, so I wish you would pray about, I mean, just go on and on, telling them all the things in my heart that yet need to be uprooted, confessed before God, and repented of, and healed.
1 Peter chapter 4 says, therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself with this same attitude. Because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he lives for the will of God. And what is God's will? Oh, many things, but for me, it is best embodied in Philippians chapter 2, verse 14, quote, do everything without complaining. Everything without complaining. Some time ago, Ken and I had a chance to visit the Holy Land, and he did not tell me our tour itinerary, but I knew that we were going to go to the city of Old Jerusalem, and that we did. I was in my push wheelchair, not this power one, and he bumped me down the Via Dolorosa. You don't go up the Via Dolorosa, you go down it when you're in a wheelchair. And we got to the bottom, and we wheeled over the cobblestone streets, and to the right was the Temple Mount. We made a left-hand turn, went past St. Anne's Church, and then all of a sudden the path opens up, and oh my goodness, would you look at this? Ken, come here. Look at this. It's the Pool of Bethesda. Oh, Ken, you would not believe how many times I used to picture myself here as one of those people with disabilities. The place was dead quiet. All the tour buses must have been down at the Dead Sea, and it was beautiful. It was quiet. And I leaned there on the guardrail of the old ruin. And while Ken, he ran down and went into the cisterns to see if there really was any water left in the Pool of Bethesda. But while I was there alone, I was alone just with myself and with my Savior. And tears streaming down my face. Oh, Jesus. Thank you. Thank you for a no answer to a request for physical healing. You really knew what you were doing so many years ago. Because a no answer to a request for physical healing has purged so much sin out of my life, so much selfishness and bitterness, and I know I've got a long way to go. But every day I want to wake up and I want to be a different Johnny than I was yesterday. I want to be a Johnny that you've created, that you've destined me to be. Oh God, help me to step into that. A no answer, Lord Jesus, to a request for physical healing has meant that I'm depending more on your grace, that it's increasing my compassion for others who are hurt and disabled. It's helped me put complaining behind me. It's stretched my hope. It has pushed me to give thanks in times of sorrow. It has increased my faith. It has strengthened my hope of heaven, and it's made me love you so much more, so much more. It is such a safe, wonderful thing to be beckoned into the inner sanctum of the fellowship of sharing in your sufferings. And I would not trade it for any amount of walking. That is the deeper healing. That's the real healing. When Charles Wesley writes that Jesus has risen with healing in his wings, that's the kind of healing that you would not trade for anything. No amount of walking. So, my question to you today is, do you see yourself at the Pool of Bethesda? Maybe number 15 in a long line of 35 people waiting for your problems to get fixed? Are you wondering why God hasn't removed the disappointment? Why he's not given healing when you have so desperately asked for it? Well, you know what? God may remove your suffering, and that will be great cause for praise. But if not, he will use it. He will use anything and everything that stands in the way of his fellowship with you. So let God mold you and make you, transform you from glory to glory. That's the deeper healing. And you do not have to break your neck to receive it. I want you to pray with me a prayer. Together we're going to pray this.
And I know you know this hymn by heart. But as you sing it as from your heart, in an expression to the Lord Jesus of perhaps a new covenant with him, of rising to some fresh level of trust and obedience in spite of your suffering. So sing with me. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me after thy will, while I'm yielded, while I am yielded, peaceful and still. And let's do the amen. Amen. God bless you and thank you for listening. Bien, hermanos. No sé si ustedes habían visto este video alguna vez, este testimonio. Hace años lo compartí con los matrimonios. ¿Usted, hermana Betsy, lo había visto? No. Ah, ya. Bueno, no hay mucho más que agregar, ¿cierto? Al testimonio de la hermana Johnny Erickson Tada. Voy a ponerle una tarea en el grupo de WhatsApp para que podamos seguir viendo otras historias reales de sufrimiento y cómo estos sufrimientos a veces indecibles, ¿verdad? Estar más de 40 años con estas consecuencias de su accidente que ella tuvo. Ya ella no es que nació así, tuvo un accidente, ha tenido en reiteradas oportunidades el cáncer también, los dolores crónicos, y que alguien así pueda glorificar a Dios, que pueda decir que ha sido para el bien y para su gloria, es muy difícil, ¿cierto? Para los que no hemos sufrido de esa manera. Así que eso, pues, hermanos, yo les quería compartir este testimonio para que les anime también en el Señor a los que están sufriendo de diferentes maneras, de diferentes magnitudes, algunos menos, otros más, que les sirva de aliento, que hay otros que también sufren y que glorifican al Señor por medio de su enfermedad. Ya hay mucho que podrían averiguar ustedes con su biografía, con su película tal vez, pero como les digo, esos son de los años 70. Yo creo que la perspectiva que ella tiene ahora de su sufrimiento es muy diferente cuando era mucho más joven.